características bien puntuales. Bien, hablamos de que los textos informativos son procesos, situaciones, circunstancias, son hechos relevantes de los cuales yo voy a escribir. Los textos informativos son claros, precisos y concisos. Entonces, la función principal de los textos informativos es dar a conocer algo de forma objetiva o de forma coherente. ¿Por qué de forma objetiva? Cuando hablamos de forma objetiva, nos estamos refiriendo a que sea veraz, a que no tenga esta persona que está escribiendo, no tenga ese sentimiento de que voy en contra de alguien o voy en contra de algo, sino que estoy en un punto medio en el cual yo voy a escribir ni a favor ni en contra de alguien o de algo. Entonces, los textos informativos son ese hecho. Son situaciones las cuales las personas escriben sin injerencias o sin mano peluda, por decirle así. Entonces, ese tipo de textos, lo medular es la información. Lo más importante es la información que se nos está dando. Lo objetivo y lo subjetivo entran de la mano en estas partes porque no todo lo que escriben las personas es verídico. Igualmente, no podemos decir que todo es cierto o que todo es falso. Entonces entramos en algo que se llama la subjetividad. Tenemos un ejemplo en el libro de texto sobre cómo se presenta la estructura de un texto informativo. Vemos que está con un título, es decir, el título a mí me dice, uff, lo que voy a hablar, lo que voy a leer. El subtítulo tiene que ser llamativo. ¿Por qué tiene que ser llamativo el subtítulo? Porque en el subtítulo yo me digo, bueno, ¿de qué se va a tratar? Va, Brasil, ok, pero queda un poco soso solo al escuchar Brasil. Entonces, el gigante latinoamericano. Ya le cambian, le ponen un subtítulo de impacto para que podamos comprender la importancia o lo que se está hablando y para captar la atención del lector. Tenemos una introducción. Esta introducción es una introducción obligada a donde podemos dar datos generales, podemos hablar sobre situaciones eh, que son bien importantes que las tengamos en el principio para darnos un contexto. La introducción nos da un contexto de lo que estamos hablando o de lo que se va a leer. Entonces tenemos esa introducción para decir, ok, vamos a hablar sobre esto y tiene que tomar en cuenta estos y estos y estos puntos. El cuerpo del trabajo, que es el grosor del texto, a donde van todas las partes importantísimas, y al final tenemos que cerrar el texto. Y no lo cerramos solo por cerrar, sino que tratamos de hacer una conclusión un poco estructurada, tomando en cuenta el hilo conductor que he llevado en la introducción, en el de cuerpo y en la conclusión. Entonces, tengo que tomar en cuenta ciertas características que deben cumplir los textos. Los textos informativos necesitan cumplir las siguientes características. Vamos a ver una por una. Exponer, exponer de manera clara y objetiva una información al lector. Es decir, como yo decía al principio de la clase, que no tenga esa mano peluda, el hecho de que no todo se lo van a contar. Por eso es que dicen que las noticias son verídicas, perdón, que son objetivas, porque cuando hablan de objetividad en una noticia es porque no hay injerencia de nada, partidos políticos, pensamientos de las personas que están escribiendo. Son 100% rectos en el hecho de que no se tiran para los extremos. Hoy podemos ver en nuestros países que siempre hay unas preferencias en cuanto a la política, pero de ese tema no nos vamos a meter. Entonces, predomina información relevante,
predomina la información relevante a fechas, lugares, hechos reales, eh, que me den validez, que le den validez a lo que yo estoy escribiendo. Al darle validez a lo que yo estoy escribiendo, yo puedo hablar con propiedad, ¿sí? Si yo no tengo esa validez, es muy difícil que se pueda, que se pueda comprender. Muy bien, tenemos que hablar sobre, o tenemos que escribir en base de un lenguaje no coloquial, sino que culto, y que predomine la veracidad, es decir, los hechos reales, 100% reales, el lenguaje objetivo, es decir, que yo digo, creo, pienso, o yo sé, no, es, sabe o no sabe, es o no es, así de simple es en los textos. Y el desarrollo de un esquema lógico y coherente, es decir, que vaya bien desarrollado de principio a fin, que no tenga ninguna desviaciones en cuanto a, no es que esto se podía poner en introducción y lo puse en el cuerpo. No, tiene que ir bien coherente y bien estructurado. Muy bien. Tenemos otras características que cuando ustedes escriben un texto informativo, deben procurar que tengan las siguientes características. Veracidad. El primer punto importante, la veracidad que usted le ponga a su escrito es fundamental y debe mostrar datos, cifras, citas, fuentes confiables, es decir, yo cito a fulano y fulano dijo esto y esto y esto, yo saqué la información de este libro. Entonces, la veracidad de los hechos que usted está escribiendo tienen que tener algo que los sustente. Bien, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? No. ¿Seguros? ¿Alguien? No, profesor, Sí, entonces no, yo profe. No, Vaya, ok. no. Entonces, a la par de la veracidad, tiene que haber una corrección. ¿Qué es corrección? El uso correcto de las palabras. Es decir, el uso de la ortografía adecuada, dónde va el acento, a dónde no va el acento, cómo se escribe la palabra, los signos de puntuación, las comas, punto y coma, paréntesis, los dos puntos. Porque estos signos de puntuación le dan riqueza al texto. Porque yo no voy a leer todo de corrido y después de leer todo de corrido no voy a tener ni una coma para parar y hacer una pausa obligada. Y como última característica que ustedes deben de tener o que sus textos deben de tener es la precisión, es la claridad del mensaje sin uso de refranes, es decir, eh, yo no voy a escribir en mi texto, así como decía mi abuela, que a donde va Vicente va la gente. No, sí puedo estar hablando de algo así en cuanto a la sociedad, pero no puedo decir eso. Tengo que darle un parafraseo a las palabras y darle un sentido lógico. No ocupen palabras en doble sentido que se puedan malinterpretar a otras situaciones. Eh, una persona, alguien que está leyendo sus textos y trae doble sentido o trae muchas circunstancias que no van en el texto, no le va a entender. Entonces, esa persona se empieza a frustrar porque no entiende lo que hemos escrito. Nosotros debemos de escribir así como, no, 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 nosotros debemos escribir para que las demás personas puedan entender lo que estamos escribiendo. No sé si se entiende. Nosotros debemos de escribir para los demás, para que los demás entiendan. Bien, entonces la comunicación oral es importante por el hecho de que hay varios actores dentro de la comunicación oral. La comunicación oral cumple su función en cuanto a la comunicación y transmitir la información. Pongamos un ejemplo claro. Ahorita mismo, hoy estamos trabajando la comunicación oral. ¿Cómo? Yo soy el emisor,
yo soy el que está emitiendo el mensaje, ustedes son los receptores que están captando el mensaje y hay un mensaje claro, es decir, la clase. Muy bien, hasta ahorita, ¿alguna pregunta?